Muy buenas tardes, bienvenidos a este tercer día de actividades del 19 Encuentro de Fotografía. A nombre del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, la Fototeca de Nuevo León del Centro de las Artes le da la más cordial bienvenida y recordarles que estas transmisiones posteriormente pasarán a YouTube, que podemos después volverlas a observar, reflexionar, para comentarlas, etcétera. Y bueno, también recordarles que a las 3 de la tarde tenemos nuestra siguiente conferencia. No, perdón, más bien a las 4 de la tarde tendremos otra a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde. Ambas conferencias serán por Zoom. Tanto están la posibilidad de inscribirse como también por las redes sociales. Yo transmitiré la liga para todos aquellos que quieran también incorporarse. Pero bueno, el día de hoy pues seguimos de fiesta y muy congratulados, muy agradecidos con nuestro siguiente conferencista, el maestro Fernando Osorio, que le agradezco ampliamente la oportunidad de oírlo, de escucharlo, de aprender de su amplio conocimiento. Pues bueno, es claro que el maestro Fernando es un conocedor en lo amplio, ha estado pues prácticamente toda su vida metido en variables de conservación para preservar pues el patrimonio a futuras generaciones. Y bueno, ya nos comentará de eso en su ponencia, pero particularizará, como ya sabemos, sobre los daguerrotipos mexicanos en la colección Cromer de la Inman House en Rochester. Bueno, si me permiten, voy a leer su semblanza, semblanza porque su currículum es muy amplio, nos llevaríamos pues un buen espacio de tiempo en su lectura, entonces me voy a permitir, maestro, pues hacer un extracto prácticamente de su amplia trayectoria. Así, Fernando Adolfo Osorio Alarcón nace en Puebla en 1953, es maestro en Ciencias y Artes de la Imagen por el Instituto Tecnológico de Rochester en Nueva York, diplomado en Conservación de Fotografía por el Museo Internacional de Fotografía y Cine, George Inman House en Rochester, Nueva York, 1994 a 1996. Desde hace 45 años trabaja en la conservación de imágenes fílmicas, fotografía y materiales audiovisuales. Fue profesor titular del seminario Taller de Conservación Fotográfica por 11 años en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de Lina. Entre muchas otras actividades, fue director de área de conservación de acervos de la Cineteca Nacional, miembro del Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Bibliotecas de Lina hasta la fecha. De 2004 a 2015 fue conservador de colecciones de la Fundación Televisa. Asimismo, fue miembro y coordinador del Seminario de Imagen y Documentación del Centro de la Imagen desde 2012, y donde contribuyó al diseño de la norma mexicana de catalogación de materiales fotográficos NMEX 069-2016. Desde el 2015 coordina el proyecto del Observatorio de Patrimonio Fotográfico. Así también es presidente de la Asociación Amigos del Patrimonio Documental de México, ACE, desde el 2017. En publicaciones, pues tiene un número de publicaciones que conectan tanto con cine, con ebooks, con diferentes pues medios al final del camino. Y entre distinciones, pues también tiene un número amplio de distinciones. Fue becario Fulbright García Robles para estudios de maestría en el Instituto Tecnológico de Rochester, 94-96, miembro de número del Subcomité de Preservación
del programa Memoria del Mundo de la UNESCO 2004 hasta la fecha. Y particularmente, pues relevante, coordinador del Seminario de Imagen y Documentación, Centro de la Imagen hasta la fecha del 2010-2016. A partir del 2016, el seminario, el fotoobservatorio, son proyectos de la Asociación Amigos del Patrimonio Documental de México AC, donde funge como presidente. En docencia, conferencias y talleres impartidos, pues sí tiene una amplia gama que va de Nueva York, pero se me hace muy interesante cómo el maestro tiene particularidad, en particular, una acentuación amplia en el acercamiento a espacios latinoamericanos, ¿sí? Entonces, bueno, ya nos comentará de esto y otras avenidas en las cuales se viene desarrollando ampliamente y con mucha ductibilidad y amplitud de criterio y profundidad en los temas. Maestro Fernando Osorio Larcón, te agradezco nuevo, qué bueno que podemos coincidir y que en este 19 encuentro de fotografía, pues nos apoyes también para dilucidar cómo la fotografía hoy pasa un momento relevante, porque pues hay mucho interés tanto de propios extraños, y lo digo, tantas personas que se están en la actividad propia de conservación, pero en particular los fotógrafos o autores contemporáneos, pues también miran hacia el archivo, ¿verdad? Hacia la conservación para luego pues tratar de explicarse el mundo, y ciertamente pues para explicarnos el desarrollo de la fotografía en México, pues será sumamente interesante el que tú nos muestres pues tus hallazgos en esta colección de la Rochester House y que tienen que ver con los daguerrotipos mexicanos. Muy amable, adelante, maestro. Pues muchas gracias, Joaquín Garza Fox, por tu presentación tan generosa, tan amable. Igualmente a tu equipo, que seguramente está involucrado un número infinito de personas para poder hacer este encuentro. La inversión de tiempo, de esfuerzo, de trabajo se reconoce en estas actividades de vinculación de las instituciones con la sociedad civil y con el grupo o el contexto de los estudiosos de la imagen y sus productores. Leyendo el subtítulo que le da nombre y tema, eje temático, al 19º Encuentro de Fotografía por ustedes organizado, y que reza como el reordenamiento de los patrones de la imagen. Y yo, a manera de marco de reflexión, yo quisiera decir que mi contribución en esta tarde va y gira en torno a los inicios de la fotografía, obviamente a los 182 años de la invención de la foto, del daguerrotipo, y cómo en este reordenamiento de los patrones de la imagen estamos obligados a mencionar que es no solamente la invención de la fotografía, una invención que cambia la forma de registrar la realidad, es decir, la forma de registrar el acontecimiento que nos rodea, sino que también cambia radicalmente las técnicas del observador. Y esa es una gran contribución, y eso es lo que sacudió en 1839 a el mundo de la representación y de las imágenes. Yo entonces voy a hablar de cómo es que encontré y de cómo es que logré identificar los primeros daguerrotipos mexicanos. Esta conferencia, en una versión muy, digamos, menos amplia,
la compartí en 1997 en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y después escribí un artículo en México en el Tiempo en el cual di a conocer, pues, en qué consistían estas placas de los daguerrotipos mexicanos en la colección de Gabriel Kromer, que radica como en el Museo Eastman, ahora antes Museo Internacional de Fotografía y Cine de Rochester. Bueno, pues aquí en la Eastman House, en la casa de George Eastman, que desde 1947 se dedicó a la función de ser un museo de la fotografía, aparece la colección Gabriel Kromer, pero esa colección de este francés, que era un coleccionista y un curador, un historiador de la fotografía, que nació en Rethel, en Francia, en 1973. ¿Están viendo mi presentación? ¿Sí? Joaquín, perdón por esta interrupción, pero me dicen que no estamos viendo en Facebook la presentación. ¿Qué hacemos? ¿Salgo de aquí un momentito? ¿Están viendo mi presentación? Bueno, a ver, ¿hay algún problema? ¿Ahora están viendo mi presentación? ¿Ahora están viendo mi presentación? Bueno, no sé qué está pasando. No me comunico con ustedes, Eder. A ver, ¿están viendo mi presentación, Joaquín? No sé. No sé qué pasa. A ver si ahora sí estamos. ¿Ahora? Ahora sí, ¿Ahora sí? Bueno, ahora sí, muy bien. entonces, ¿dónde se quedaron? ¿Regreso un poquito o no? No, si quieres, nada más estaba mencionando de la colección de George Eastman. Bueno, Está bien. perfecto. Sí. Entonces, esta colección de este francés es una colección en la cual aparece en el campo del panorama de la cultura fotográfica como un curador y sobre todo como el encargado del área de fotografía del Museo de Artes y Oficios de París. Pero para 1930, el señor Kromer y su viuda pues, se encuentran en esta Francia de la preguerra y
decide en 1934-35, decide la viuda de Cromer vendérsela a la Kodak. Y la Kodak la compra, la transporta en 1939 a Nueva York, y ahí la Kodak la manda a Kodak Park, a las instalaciones principales de la fábrica Kodak. Y ahí se queda toda la guerra hasta 1947, cuando llega Gumo Newhall, el investigador, historiador de la fotografía, que venía del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y le dice el doctor Mies y el doctor Clark, que eran los dirigentes de la Eastman Kodak, ahí está la colección de un señor Gabriel Cromer que compramos. Y entonces encuentran la riqueza y identifican plenamente la colección. Así que la Kodak compra 6,000 imágenes en 1934 y en 1949 la incorpora a las colecciones del Museo Internacional de Fotografía y Cine. En 1947, la señora Cromer dona el resto de la colección a la Biblioteca Nacional de París. Este es Miguel Alejandro Edmundo José Gabriel Cromer a los 7 años, y es una imagen que ustedes pueden localizar en la Biblioteca Gálica, en el fondo Gabriel Cromer, que es el que dona la señora Cromer. Pero, ¿qué tiene que ver el señor Cromer con nuestros daguerrotipos mexicanos? Pues que en esa colección venían los daguerrotipos, es decir, que los daguerrotipos en algún momento salieron de México y Cromer en algún momento los compró, los adquirió, y esas mismas placas fueron otra vez a atravesar el Atlántico y a incorporarse al museo. Bueno, esta era la ruta que seguramente debió haber seguido quien trajo el primer equipo de daguerrotipía a México, que fue el francés Jean Prelier Dubois. Seguramente salió del puerto de La Habra, pasó por las Islas Canarias, pasaron por La Habana y llegaron al puerto de Veracruz. Esta es una visión del puerto de Veracruz muy romántica, pero que yo he incorporado en mi presentación porque esta fotografía exactamente nos va, bueno, este grabado nos va a remitir a la primera fotografía que se hace en México. En el puerto de Veracruz, como ustedes saben, se tramitaba toda la vida comercial. Es un puerto muy importante a nivel de Latinoamérica. Se considera que fue el puerto de mayor cantidad de comercio, de facturación. La aduana de Veracruz, desde la época de la colonia y en la época del México independiente. También hay que recordar que el puerto de Veracruz, pues como cualquier puerto, tenía una vida muy agitada por muchas cosas. Era por donde entraban los productos importados de ultramarinos, pero también por donde entraban las pandemias y las enfermedades y los piratas y los contrabandistas, pero también por el puerto de Veracruz entró el primer equipo de daguerrotipía. Estas son imágenes de Charnay de 1857. Yo creo que de 1839 a 57 la ciudad no cambió, o no debe haber cambiado mucho, ¿sí?, en su arquitectura. Pero también el puerto de Veracruz fue el puerto que más ha sido asediado en la historia de México. Y fue asediado por las tropas francesas. En 1838, la Armada francesa viene a reclamar la indemnización de la famosa Guerra de los Pasteles.
estas pinturas que ustedes ven aquí, como esta de Petros Pharamond Blanchard, que está en la colección de Versalles, pues era, en el siglo XIX, era una costumbre plasmar en las obras de Caballete las hazañas de la Armada y de la francesa y de la guerra imperialista francesa. Aquí vemos el 27 de noviembre de 1838 cómo el fuerte de San Juan de Ulúa, en el puerto de Veracruz, es captado por Horacio Vernet para dar fe de que el hijo de Luis Napoleón estaba ahí al frente de la Armada reclamando 600,000 pesos en pasteles, una cantidad estratosférica. Esto quiere decir que el puerto de Veracruz era la entrada y la salida a Europa. Y este principal puerto de acceso fue bloqueado por esa escuadra de la Armada Francesa al mando de Charles Baudin desde febrero de 1838 hasta marzo de 1839, para pedir la deuda que había sido tramitada por ese importador residente francés en México, porque le habían hundido su cargamento de pasteles. Yo pienso que esto tiene que ver, es muy importante, porque mientras el puerto estuvo asediado, no podían entrar las noticias de Europa, y no entraron tan fluidamente las noticias sobre la invención del daguerrotipo como hubiéramos querido. Pero una cosa muy importante es que el señor Jean Prelier Dubois, que era un francés asentado y residente en la Ciudad de México, que su suegro tenía una imprenta y era un grabador. Entonces él, como yerno, también formaba parte de la empresa. Se había casado con su hija y adoptó el apellido de su esposa, como era costumbre. Prelier era la esposa. El señor Jean Prelier existe también porque era el nombre del suegro. Así que hay esta como cuestión de quién era quién, cómo se llamaba quién, pero era por eso, porque el yerno adoptó el apellido de la esposa. Y entonces él estaba en Francia y había ido a suplir de sus materiales de imprenta, papeles, eran los señores Prelier los proveedores de la papelería para la presidencia de México. Así que esta batalla de San Juan de Ulúa, esta toma de San Juan de Ulúa, obstaculizó, bloqueó el puerto. Y es interesante porque Antonio López de Santana, Su Alteza Serenísima, y Mariano Arista deciden ser los defensores, pero no exactamente porque ellos quisieran, del puerto, sino porque se los ordena Bustamante, el entonces presidente de México, Anastasio Bustamante, que no tenía buena relación con Santana, pero le pide que vaya y defienda el puerto de Veracruz. Bueno, Antonio López de Santana, ya todo el mundo sabemos, fue 15 veces presidente de México y es una figura clave para poder identificar los daguerrotipos mexicanos. Ahora verán por qué. Así que nosotros, el 7 de noviembre de 1839, si hubiéramos estado ahí, hubiéramos leído en la parte no oficial del Diario del Gobierno la siguiente nota. París, julio 8 de 1839. O sea, se publica en noviembre una nota de julio. Fíjense cómo afectaba el bloqueo del puerto. El señor Daguerre ha presentado ayer uno de los salones de la Cámara de Diputados varias muestras de su daguerrotipo. Llaman la atención sobre todo las vistas de 3 calles de París, el interior del obrador de Daguerre. El obrador es el taller.
y unos grupos de bustos del Museo de Antigüedades. Aquí el Diario de la República Mexicana, en el volumen 15, 1655, del 7 de noviembre, en la página 149. Esto está en la Hemeroteca Nacional, esta nota. Posteriormente, el 2 de diciembre, otra vez se vuelve a mencionar el nombre de Daguerre en París. 16 de agosto, Academia de las Ciencias y las Artes, del día 12 de agosto. Se ha publicado en los periódicos una copia de la obligación celebrada entre el ministro de Instrucción Pública y el señor Daguerre respecto del daguerrotipo. Este ilustre artista, viéndose comprometido a presentar al público el medio de que se sirve para fijar las imágenes que se producen por el mecanismo de una cámara oscura, no de una clara oscura, ha visto que en recompensa le han aprobado sin discusión las cámaras, sancionado el rey una pensión de 10,000 francos. El decreto se ha publicado ya en el Monitor y el señor Daguerre ha cumplido su palabra entregando al mismo ministro un paquete cerrado que contiene la descripción de este admirable descubrimiento, cuya sencillez es tal que luego que se publique podrá ponerse en uso por cualquiera. Diario de la República, 2 de diciembre de 1839. Sencillez, yo pienso que era exagerado decir que era sencillo hacer un daguerrotipo. No era difícil, pero requería muchas habilidades. Bueno, el 3 de diciembre, al otro día de esa nota que acabamos de leer, la fragata La Flor entra al puerto de Veracruz con el señor Jean-François Prelier Dubois, quien introduce parece ser que 4 equipos de daguerrotipía, y 2 equipos más llegan consignados a la Verdier Hermanos. Yo creo que fueron 2 para Jean Prelier y 2 para la Verdier Hermanos. ¿Quién era la Verdier Hermanos? Otra empresa de importadores de novedades, igual comerciantes franceses asentados en la Ciudad de México. Y aquí vienen entonces ya las primeras pistas de estas fotografías. Dice, interior, departamento de Veracruz, enero 3 de 1840. Y dice, los señores Leverrier hermanos se les consigna una caja de joyería, 3 ítems, y ahí es a donde nosotros encontramos tres y aparatos daguerrotypes para las ciencias. Si yo estoy acá, aparatos daguerrotypes para las ciencias, máscaras diversas, drill para o sea, dentro de una cantidad de objetos también los Leverrier importaron daguerrotipos. Muy bien, esto es lo que dice, en la parte mercantil donde se consigna el cargamento que conduce de Maracaibo, el bergantín venezolano. Bueno, eso no nos importa. Lo que nos importa es el cargamento que conduce del puerto de la corbeta francesa La Flora, que entrará el 3 del pasado, o sea, el 3 de diciembre. Bueno, que se consigna. Después, el 3 de enero de 1840, se publica en el interior. Nosotros también hemos tenido el placer de haber visto aquí en los últimos días y en el mismo espacio de tiempo varios experimentos del daguerrotipo traído por el señor Prelier, de cuyo aparato y mecanismo hemos sido testigos. El Palacio de la Plaza de Armas, los edificios principales de esta con sus portales, parte de la calle Real, una foto de Charnay que habíamos mostrado, era la calle Real, el convento de San Francisco, la bahía y el castillo de Ulúa, y los médanos al oeste de la ciudad. Todo transmitido en láminas, placas de metal, ¿verdad?, plateadas, con otras tantas pruebas
de la exactitud con que por aquel fenómeno, etc. Bueno, ustedes pueden ver ya que en el puerto de Veracruz ya se decía el 3 de enero que el señor Prelier había demostrado el daguerrotipo en Veracruz. Bueno, es el muelle de la aduana, un bonito grabado para crear contexto de moda, de atmósfera, de lo que era el puerto de Veracruz, que había que descargar las fragatas en esos barquitos, en esas lanchas, porque el puerto no era de gran calada. Había que ir al nivel de donde estaba el fuerte San Juan de Ulúa, ahí se quedaban ancladas las fragatas y poco a poco se iban descargando en el muelle. Aquí hay otra vista, ¿no? No es 1832, es 1852. Me he tenido un error, discúlpenme. ¿Sí? Esta es la Plaza de Armas. Y nuevamente una foto de Briquet, muchísimo más. Digo, un grabado a partir de una fotografía de Briquet, nuevamente de cómo era Veracruz, el Veracruz que vio el daguerrotipo. Y aquí está el primer daguerrotipo mexicano hecho por Jean Prelier Tugol en diciembre de 1839. Ustedes pueden ver, aquí está el fuerte, aquí está la bandera del fuerte, estos son los médanos, el convento de San Francisco, tal como lo describe la nota periodística, que da fe. ¿Sí? En fin, aquí vemos otra reproducción del daguerrotipo. Bueno, la vista actual, esto es lo que ven ahora desde el posible punto en que tomó Prelier la fotografía. Ha cambiado totalmente. O sea, ya casi perdemos por aquí al fuerte de San Juan de Ulúa. Y todos estos médanos pues fueron rellenados, ganados al mar para que entrara el ferrocarril en época de Porfirio Díaz. ¿Sí? Entonces aquí posiblemente este sea la toma, ¿no? Donde vemos la amplitud de la lente, vamos a seguir viéndola desde el fuerte de San Juan de Ulúa, seguramente esa es la dirección de la toma. Ustedes pueden ver aquí el actual Faro Juárez, que era la torre, el campanario del convento de San Francisco. ¿Sí? Esta es la aduana, que ya vimos en un grabado de atmósfera. Igual, si tomamos la fotografía de Briquet, ahora sí la albúmina, no el grabado a partir, pues vemos igual, ¿no? Que más o menos toma la torre del Faro Juárez, las cúpulas, no incorpora más que parte del portalillo de la aduana y el fuerte de San Juan de Ulúa, la bahía, digamos. Aquí ya hemos visto esto, es simplemente para reconfirmar. Y aquí tenemos el Faro Juárez en la actualidad, a la izquierda, y en el círculo el Faro Juárez con esta torre de un campanario con una nueva función. Nuevamente aquí ustedes ven que hay una serie de huellas dactilares. Estos daguerrotipos nunca fueron montados, son placas enteras. Y así podemos ir identificando los edificios, ¿no? de la Capilla Real, la Capilla Real, no, la Capilla de la Tercera Orden, ¿sí? Y aquí hemos procesado la imagen para que quede el faro para que quede el faro en su orientación real. Acuérdense que el daguerrotipo voltea la imagen. Esta es una lectura desde cómo lo veríamos desde San Juan de Ulúa. Bueno, así contra la toma. La calle Real, que vimos de Chafnay,
y esta calle real, puesta, no tenemos esa placa. No hemos encontrado todas las placas que dice la nota. Bueno, es otra vez tenemos aquí la vista de la Plaza de Armas. Por aquí está el Palacio Municipal. Después del Palacio seguramente se hizo la toma hacia la bahía. Aquí está el mar. Esta es, digamos, la parte que entra hacia la ciudad. Bueno, en fin, hay todas estas vistas, no voy a... Pero Prelier tenía que abandonar el puerto de Veracruz para seguir su viaje a la Ciudad de México y llegar a su casa. Y en enero de 1840, él toma y demuestra el daguerrotipo en el Zócalo de la Ciudad de México. Y toma esta imagen de la catedral con el edificio del Parián, que era un mercado que entraba más o menos al nivel de la actual calle 20 de noviembre, o avenida 20 de noviembre. ¿Sí? Esta es una vista actual. Les recuerdo, hay que voltear. ¿Sí? Hay que voltear el daguerrotipo, ¿sí? Daguerrotipo no estaba tomado con una cámara reflex. Era una imagen invertida lateralmente. Bueno, entonces aquí vemos el Parián. Ahora sí ya hemos invertido. Y aquí viene la calle 5 de Mayo y la calle Madero. Y entonces vemos cómo hay un pedazo del Parián que se ve. Yo les contaba que el señor Santana tenía un papel interesante porque Santana manda derruir este mercado. Entonces, si nosotros hacemos un estudio de la toma, veremos que la Cámara debió haber estado a donde hoy está la Suprema Corte de Justicia, que era parte de la Real y Pontificia Universidad de México. Y entonces debe haber tomado parte del Parián. El Parián está en este cuadro azul. Entonces debió haber tomado así, ¿no? La toma, para poder ver la catedral, parte del Parián. Bueno, este mercado del Parián fue derruido por el presidente Santana, porque ahí se alojaban las logias masónicas y eran los cafés donde se reunían los políticos, tanto del rito escocés como del neoyorquino, y entonces un día se quemó y entonces se destruyó. Era un lugar muy interesante porque ahí se vendía todo lo importado, todo lo que las sedas, los productos que venían de Europa. Hay que decir que en México, después de la independencia, 1829, es decir, unos 10 años antes, o por los primeros 10 años y después muchos más, Francia fue la nación más favorecida comercialmente, pero nunca se pudo firmar un tratado comercial por la intestina lucha e inestabilidad de los gobiernos y los congresos y los senados. Es decir, cuando tardaban tanto en discutir o no les daba ni tiempo de discutir y no se aprobaban. Había un ministro plenipotenciario que aparece en la historia de las relaciones diplomáticas en el siglo XIX en México, el conde Saligny, que ya conocía toda la dinámica y pues ya sabía el caminito para poner el tratado, gestionarlo, y se caía el gobierno, daban golpe de Estado, en fin. Bueno, pues ahí está la figura, la sombra de Santana, ¿sí?
Y miren, era un gran edificio, ¿sí? Era un mercado central, ¿verdad? Un mercado, un centro comercial, un mall de la época. Bueno, aquí hay otro estudio posible de la toma, que esto es cosas interesantes que nos dedicamos a hacer los conservadores para darle contexto e interpretación a las imágenes. Nuevamente, el reloj de catedral, la fachada principal, y también se movió el señor Prelier y fue a fotografiar la casa del Marqués del Apartado. Y ahí podemos ver a los primeros mexicanos fotografiados, tomados por un daguerrotipo. La casa del Marqués del Apartado, pues era la residencia del dueño de Real de Minas. O sea, si había un invento con plata metálica, con plata, con placas de plata o placas plateadas, pues este era un negocio para los plateros, para la plata. Una gran fuente para la industria de la plata en México. Y también la otra placa es la placa que corresponde a la Escuela de Minas e Ingeniería, que es el actual Palacio de Minería. O sea, nuevamente, todos los fotógrafos, casi todos los pioneros de la fotografía, van al centro de las ciudades y fotografían lo más importante, la catedral, la iglesia, la plaza más importante. Bueno, Prelier no fue la excepción, pero también fue y fotografió otros emblemáticos edificios. Bueno, hay criterios tecnológicos para definir la identificación de los daguerrotipos. La factura y la calidad de imagen. Ustedes han visto, son placas enteras. La placa entera, que es el formato que Daguerre escogió para el tamaño de su cámara, ¿no? Que pues es una placa que es 2 veces la dimensión de nuestras manos, de tal suerte que es el alto, tiene el alto de una mano extendida, ¿sí? Y casi una mano y un cuarto en el eje horizontal, para que podamos manipularla orgánicamente, ergonómicamente, y podamos meterla en el chasis y podamos manipularla en el proceso de revelado. Así que estas son imágenes de placa entera. No están entonadas con oro, porque en ese momento, en 1839, todavía no se aplicaba el entonado de oro, que fue una aportación de otros científicos franceses para estabilizar la imagen. Pero el entonado de oro sube el contraste. Es decir, que en esta imagen veríamos muy bien cada uno de las puertas y los balcones. Habría mucho detalle. Aquí no. Por otro lado, en la esquina se nota ya en las placas el quintado de Alfonso Giró, la A y la G del cuñado de Daguerre, que se dedicó a proveer las placas preparadas, ya plateadas, para distribuir y proveer el equipo completo. Alfonso Giró utilizó placas de cobre de un calibre de cierto grosor, muchísimo más grueso que el que después se produjo, ¿sí? Como siempre, se van refinando detalles. Y estas placas nunca fueron montadas en estuches. Si hubieran sido montadas en estuches, no hubieran tenido estos deterioros. Este halo que circunda la placa en una franca oxidación
o pátina. Bueno, como esta cosa de la identificación no es una cuestión simplemente, pues no es simple, pero tampoco es de una sola persona. Yo me topé con el libro de José Manuel de Jesús Hernández, Los inicios de la fotografía en México, publicado en 1985. O sea, 4 años antes de los 150 años de la invención de la fotografía, que es un análisis hemerográfico muy interesante, una investigación hemerográfica, porque Hernández trabajó mucho tiempo, tengo entendido, en la Hemeroteca Nacional, y su tesis, como lo dice el libro, era buscar publicar los inicios de esta invención y cuál había sido su impacto en México. Y es ahí donde se recogen muchas de las notas periodísticas de época, y también una cosa muy importante es a donde se recoge el inventario de lo que entraba en la aduana. Y ahí es a donde se consigna quién entró primero con un daguerrotipo o con un equipo de daguerrotipo. Pues hay que agradecerle al autor Hernández ese trabajo de recopilación tan importante que yo leí, y posteriormente yo en 86 fui al museo, y fue cuando me dijeron, hay unos daguerrotipos que pensamos que son de España. Y pues dije, pues vamos a verlos. Y bueno, el primero que encontré fue la Piedra del Sol. Y este es el primer daguerrotipo de una pieza arqueológica mexicana. La primera fotografía de una pieza arqueológica mexicana. Entonces, primero tenemos el primer paisaje marítimo del puerto de Veracruz, la primera iglesia fotografiada y la Plaza de Armas, la Ciudad de México. Seguramente debe haber de Veracruz, pero todavía no aparece, o de la Calle Real. Debió haber hecho varias pruebas. Esas partes no las tenemos más que 8 placas. Entre ellas, la Piedra del Sol, que va adosada a la torre de la catedral. Aquí, ¿sí? La torre oeste, es decir, el aeropuerto está por aquí, este es el oriente, esta es la torre oeste, aquí estaba el calendario azteca, en esta bellísima postal de Bremen. Y aquí yo he hecho un montaje en donde coloco la camarita de Prelier, tomándola de frente totalmente, la piedra. ¿Por qué una piedra arqueológica? No solamente porque estaba ahí a la vuelta, enfrente a unos pasos de la toma que hizo de la catedral, sino porque cuando Augusto Aragó, el presidente de la Academia de Ciencias y presidente de la Asamblea Francesa, hace la argumentación del invento de Daguerre, él menciona claramente que la egiptología va a ser auxiliada por la fotografía, cosa que fue premonitoria. En lugar de dibujar la egiptología, los estudios sobre Egipto, promovidos desde la época de Napoleón, entonces surgió la daguerrotipía al servicio de la arquitectura y de la arqueología, como lo ha demostrado los últimos hallazgos del daguerrotipista francés que fotografió el Medio Oriente y África, recientemente ubicado hace unos 5 o 6 años. Bueno, ¿qué otro criterio histórico necesitamos dilucidar? Pues en primer lugar, ¿por qué llegaron estos daguerrotipos a una colección francesa? Bueno, hay algunas pistas. En 1840, Fanny
Askin Calderón de la Barca se encuentra con William Prescott en Boston antes de venir a México. Y William Prescott compra un equipo de daguerrotipía para dárselo a Fanny Calderón de la Barca y pedirle que haga daguerrotipos de las ruinas prehispánicas para sus libros sobre México que escribió Prescott. En Mi vida en México, Fanny Calderón no reporta haber tenido éxito con el daguerrotipo. Entonces, no sabemos si ella acudió a Prelier en ayuda para aprender mejor, para cumplir con el encargo de William Prescott, y ella adquirió las placas de Prelier ante su inhabilidad para manipular el daguerrotipo o la daguerrotipía. Y entonces cuando ella sale de México, lleva las placas y entonces llegan a Europa. El 24 de junio de 1843 se destruye el Parián, así que estas placas no pueden ser posteriores a 1843, porque el Parián está en ellas. Entonces, si hacemos la conexión del reporte merográfico, entonces se apoya que es 1840, enero, que es Prelier. En 1852, si no fue Fanny la que llevó las placas, pudo haber sido el barón de Gros que adquirió las placas, poco antes de que Prelier muriera en 57. ¿Por qué digo esto? Porque gran cantidad de los daguerrotipos en la colección Gabriel Cromer son autoría del barón de Gros. Pero el barón de Gros, aunque estuvo 2 veces en 2 momentos diferentes en México, no coincide la tecnología. Si hubieran sido del barón de Gros, hubieran estado entonadas, hubieran estado montadas. Bueno, en 1857 muere Prelier. Todavía no encuentro si está enterrado en el Panteón Francés o no. Pero pero sí sabemos que muere en México, porque en su genealogía, en su árbol genealógico y en su historia genealógica, dan fe de que muere en México y que hay sucesores. ¿Sí? Y sabemos que la viuda regresa a París. Puede haber sido la viuda que llevó en su homenaje de casa las placas de su marido. ¿Sí? Y también puede haber sido que Le Verger hubiera comprado los materiales del daguerrotipo de Prelier porque era costumbre vender o rifar estos enseres. Bueno, hay otra placa que es el caballito en el patio de la Real y Pontificia Universidad. Es decir, que la estatua ecuestre del rey Carlos de España, que estaba en el patio de la Real y Pontificia Universidad, bueno, aquí hay una fotografía de ese edificio que fue desmantelado, es decir, desconstruido por Justo Sierra, pero nunca reconstruido. Y bueno, como todos sabemos, la estatua, el caballito camina. Del centro de donde estaba concebido antes de la independencia y estuvo durante la independencia envuelto en una tela o globo azul, hasta ahora que se encuentra en la Plaza Manso frente a el Palacio de Minería. Y aquí lo tenemos en grabados y tenemos fotografías de lo que fue entonces la Real y Pontificia Universidad de México, albúminas, ¿sí? De las fachadas. Esta es otra
fotografía del daguerrotipo. Bueno, siguiendo con los criterios históricos para el proceso de identificación. 3 de diciembre de 1839 se consigna que llega a Veracruz Jean Prelier, que en la misma fragata tienen equipos importados por La Verdier Hermanos, que La Verdier Hermanos los rifa, que el 3 de enero de 1840 el censor reporta a Prelier demostrando el daguerrotipo en el puerto de Veracruz en diciembre. La nota es de un mes después. En 1840, en París, Hippolyte Louis Fizeau, este químico metalúrgico, inventa el método de entonado al oro. Estas imágenes no están entonadas al oro. Así que estas imágenes, si empezamos a ver, empiezan a centrarse entre diciembre y marzo de 1840. Bueno, aquí vemos cómo está como lavada la imagen. Típico de los pioneros, de los primeros ejercicios de los daguerrotipistas. No eran imágenes muy bien logradas, había problemas de pulido, había problemas de revelado, manchas de contaminación de químicos. Y esta es la imagen, la última placa del sagrario, ¿sí? Un poco oscura, y si la vemos con un microscopio, vamos a ver en esta área algunas personas que están viendo a la cámara, pero están caminando y están movidas. Bueno, pasa, esta imagen se encontró un poquito después, así que todavía hay, pues ojalá la fortuna de encontrar más conforme vaya avanzando la catalogación de estas placas en el museo, bueno, de todas las demás placas, ¿no? Bueno, yo en 1997 reporté mi identificación, mi hallazgo. Yo soy un conservador, no soy un historiador, pero no por eso no leo libros de historia de la fotografía o no por eso no me interesa el devenir histórico. Sobre todo me interesa mucho la historia de la tecnología. Y entonces en la Gaceta de la UNAM, pues se discutió esto ante el pleno de los investigadores del instituto, para lo cual yo quedé prácticamente tetanizado al ver que los grandes historiadores del arte estaban en la sala. Eso fue en 97. Y bueno, fue cubierto por la prensa, ¿sí? Y posteriormente, cuando yo escribí el artículo en México en el Tiempo, a partir de ahí ya había internet y muchas personas empezaron, inclusive la misma editorial subió las imágenes y ahora ustedes pueden encontrar estas imágenes citadas por historiadores de Veracruz, por historiadores del Zócalo, de las plazas de armas. Han estado expuestas estas placas en el MUNAL, en el Palacio de Bellas Artes, en el Museo de Arquitectura, el Instituto Mora, la doctora Lourdes Roca, también hizo uso de estas placas. En fin, han circulado. Lástima que circulen sin el contexto, sobre todo en Internet, eso es a lo que me refiero, sin un contexto riguroso, ¿no? A veces ni siquiera mencionan bien que es el museo, dicen que es la CODA, que lo tiene, no es cierto, hay toda una historia de rescate, salvataje, nada más para decirles que salen en el último barco de carga que sale del puerto de La Havre en 1939, antes de que llegue Hitler a tomar Francia. Pero también en los años 80, principios de los 80, finales de los 70, ¿sí? Hubo una publicación de la Eastman House que habla sobre el daguerrotipo francés.
en sus colecciones. En esas épocas, nosotros en México teníamos la devaluación y la defensa del peso como el perro, como perro, no me acuerdo, y no podíamos tener acceso ni podíamos comprar libros en el extranjero porque no había ni dólares. Y por eso no nos enteramos que Teresa Murray había publicado las fotografías en un libro de la Eastman House. O sea que todavía tardamos cerca de 5 años en ubicarlas. ¿Sí? Bueno, Janet Berger y Walter Clark editaron este libro y es ahí a donde están publicadas las fotografías de la catedral y del calendario azteca. Bueno, como esto es una tarea colectiva, pues ahora ahí ya existe hasta la disposición de las imágenes en internet, etc. Y decía yo que como esto no es una tarea solitaria, yo tengo que decir que entre 1984 y 1994, en esos 10 años en los que yo viajé frecuentemente al museo de fotografía en Rochester, pues cada vez iba yo avanzando y el doctor Efraín Castro Morales, Grant Romer, que el conservador, Bárbara Galazzo, David Butters, todos ellos, Michael Heyer, todos ellos, pues fuimos buscando y analizando y haciendo toda esta especie de equipo de identificación sobre quién vivía en el palacio, ahí en el palacio o la casa del Marqués del Apartado, cuál era la función que tenía, en fin, fuimos creando, digamos, la ruta de identificación, ¿sí? Pues esto es lo que yo les quería compartir y les agradezco mucho su atención, estoy abierto a todas las preguntas. Estas son mis datos de contacto y bueno, estoy a sus órdenes. Joaquín, muchas gracias, dime qué procede, estoy pues a las órdenes de ustedes. No, pues agradecerte ampliamente por abrirnos luz en este camino de las imágenes de Prelier, ¿verdad? Que bueno, que si bien varios o muchos reconocemos estas de Veracruz o también la catedral en el Zócalo en México, pues bueno, pero ya todas estas variables y lo que también algunos, o igual por acá, pues te habrá comentado Erasto, que también la idea de hacer un símil en San Juan de Ulúa o ya en Veracruz, que es pues sumamente interesante. Bueno, estoy dando pie para ver si hay algunas preguntas y si no, pues algo más que quieras compartirnos. Bueno, yo creo que es muy interesante cómo a partir de varias historias de la fotografía posteriores a 97, publicadas ya sea a nivel de ensayo, pues han ido conociendo estas imágenes. Yo quisiera en algún momento pues hacer una impresión conmemorativa, hacer 8 carteles. A lo mejor la imagen del sagrario no nos da, pero hacer carteles y circularlos por todas las fototecas, por lo menos por las 100 fototecas o 100 y pico fototecas que forman parte del observatorio. Que esto no se quede en una anécdota de internet, ¿no? O en una imagen de red social, sino esto tiene muchísimo más importancia, hacer un análisis del más profundo, que a mí me gustaría llegarlo hasta ahí, porque yo soy un conservador, yo no soy un historiador, pero habría todavía muchas cuestiones que indagar en la prensa francesa, en la aduana francesa, en fin. Por ejemplo, la llegada del daguerrotipo a América del Sur está vinculada con la fragata La Oriental, que era un buque escuela belga de niños que eran problemáticos, creo,
o por lo menos fueron muy problemáticos durante la travesía, a donde iba el abad Comte. Y cuando uno lee la investigación de María Inés, que es una investigación muy interesante sobre cuál fue esa iniciativa de hacer un buque escuela, de ir y dar la vuelta casi al mundo, en esa época de los viajes, ¿no? Entonces dijeron, hay que llevar un daguerrotipo. Y pues no estaba listo el daguerrotipo todavía, ahora sí que estaba en las cámaras, ¿no? Dilucidándose. Y bueno, todo el mundo sabe, bueno, no sé si todo el mundo sabe, pero sí sabemos que el daguerrotipo sí estaba listo, pero había que esperar a que la producción de los equipos estuviera lista para poder lanzarlo. Y entonces al otro día poder venderlo. Sí. Porque lo que Aragó le dijo a Daguerre es que pues, no se podía registrar un evento natural, que era la fotosensibilidad. Lo que más bien tenía que patentar era el equipo con el que se aprovechaba la sensibilidad, ¿no? De las películas. Digo, ¿cuál películas? De la emulsión y de esta cuestión de atrapar una imagen. Así pues que... muy interesante. Y bueno, y también muchas, luego, vaya, pues entre dudas, o también pues la necesidad de seguimiento más de la información que amablemente nos compartes por ejemplo, en particular, lo que mencionas, que indagaste, que investigaste, que encontraste, de que aparte de las de Prelier, venían las de este otro persona, ¿no? La Vergier. Que si esas a dónde hayan ido, si se fueron a Latinoamérica o dónde están, ¿verdad? Bueno, Le Vergier parece que no ejercía la fotografía, sino que era un importador, era un comerciante. También. Entonces, hay anuncios que recoge Manuel de Jesús Hernández, recoge anuncios de rifas. De Vergier, es decir, anunciaba las rifas y quién se las había ganado, ¿no? Cierto. Entonces, pero no sabemos si uno de esos equipos es alguno de los pioneros. Lo que pasa es que antes de las placas de la colección Cromer, todo el mundo decía que el daguerrotipo había venido de los Estados Unidos con la intervención, con las placas de Saltillo, el 47. ¿sí? Con el ejército, con los daguerrotipistas que habían venido con el ejército norteamericano. Pero muchos de esos daguerrotipistas, en el libro The Witness of War, o sea, los testigos de la guerra, fotografía, grabados y dibujos, publicados en Estados Unidos, ese libro dice que muchos de los daguerrotipistas que venían con el ejército se empezaron a ir de regreso porque encontraban en las plazas que había daguerrotipistas. Entonces, entre 1940, es decir, que digamos, se podría decir que se importan muchos más equipos de daguerrotipía en México, entre 40, 41, 42, 43, pues ya había pues ya había un comercio establecido. Exacto. Bueno, en fin. Fernando, pues muy amable, muy, bueno, vaya, como ya sabemos, muy elocuente, muy amplio a tus exposiciones, tus lecturas, tus conferencias, tus cursos, pero bueno, también estos otros ángulos de cámara y todo este visionado de posibilidades
que claro, luego hay todas otras disyuntivas que no dudo que más de tres hayan pensado pues también en las características técnicas de los lentes, que si los angulares, que si los telefotos o sus variables, al ver estas fragatas tan cercanas en los daguerrotipos, pero luego en las actuales como que hay otros planos en medio y cosas así. Pero bueno, será asunto de otra ocasión. Por lo pronto agradecerte ampliamente el habernos acompañado en la emisión de este 19 encuentro de fotografía y que sin duda pues se aunan a las reflexiones de las pláticas, conferencias anteriores y sin duda también redondearán junto con lo que veremos hasta la conclusión de este encuentro. Un abrazo, Fernando, y como siempre, pues un honor compartir contigo estas pantallas. Muchas gracias a ustedes por su invitación y por su interés en este trabajo. Y al público, pues estoy a sus órdenes si quieren escribirme y hacer cualquier pregunta. Tienen mi correo, aluro.osorio@gmail, y si no, pues a través de la Fototeca de Nuevo León, que es una institución a la que le tengo un gran aprecio desde hace ya mucho tiempo. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias, Eder. Muchas felicidades, muchas gracias al público en general. Pues bueno, ya saben, estas conferencias estarán posteriormente en YouTube para seguir reflexionando y también recordarles a las 4 de la tarde tenemos por Zoom la conferencia sobre la revista Balam de fotografía queer latinoamericana y a las 6 de la tarde la presentación del libro Estereoscopías por la maestra Angélica Piedrahita y como les mencioné, cerramos el evento con la transmisión del video, un acto performático que lleva lo íntimo de la reflexión de Mauricio Amador sobre la identidad y sus colaterales de temáticas como el color y la cultura popular. Muchas gracias a todos, buen fin de semana, un abrazo y muchas felicidades. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego a todos.